Buenos días, mi nombre es Laura Cano y junto con mi grupo conformado por Juliana Bermúdez. Camila Salgado. Mateo Laverde. vamos a hablar acerca del caso de Cho Seung-hui, específicamente como el 16 de abril de 2007 cometió la masacre de Virginia Tech, la cual es hasta ahora la que más muertos se ha cobrado en la historia de Estados Unidos, en un total de 32, con el 33. Ya ahora hablando un poquito más sobre los riesgos de los factores de riesgo y protección, tenemos que en el caso de Cho se analizaba más riesgos más factores de riesgo que riesgos de protección, en los cuales los factores de riesgo tenemos la pobreza, las situaciones estresantes agudas, el déficit de cuidado y afecto, tenemos la negligencia, tenemos la soledad y tenemos el comportamiento. Como factores de protección también tenemos la inteligencia. Entonces ya especificando un poquito más cada de los que mencioné, entonces vamos a comenzar hablando sobre el factor de riesgo de pobreza. Tenemos que claramente esto es un factor que desencadena como muchos problemas tanto económicamente como personalmente. Cho nació y creció en un ambiente extremadamente pobre, lo cual lo volvía como muy vulnerable a sus necesidades y a un desarrollo totalmente eficiente. También podíamos resaltar que su padre, como lo mencioné anteriormente, no sabía cómo hacía para ganarse la vida, por así decirlo, y lo cual desencadenaba como una serie de problemas en la salud mental de Cho. Ya hablando como segundo factor de riesgo, tenemos las situaciones estresantes agudas, como también se mencionaba anteriormente, cuando Cho migró a Estados Unidos, empezó a vivir unas situaciones extremadamente depresivas o ansiosas, en la cual presentó frustración, en la cual se sometió a críticas, bullying, mezquinidad, en la cual tanto en su escuela como en la universidad vivió estos casos, lo cual los llevaron como a situaciones sumamente estresantes y como a un colapso mental. Ya hablando como tercer ítem, tenemos el déficit de cuidado y afecto, como en el cual podemos destacar que este fue un factor que totalmente Cho no lo presentó. ¿Por qué? Porque sus padres estaban totalmente ocupados como buscando un trabajo o buscando maneras de conseguir dinero para por lo menos tener un plato de comida o poder vivir en una habitación de un arriendo muy mínimo. Entonces la mayor parte del tiempo Cho siempre permanecía solo, sin acompañante, como que no tenía una persona en la cual desahogarse como todos los problemas y cada una de las cosas que vivía en la escuela. Por lo tanto, como que sus padres tampoco le prestaban atención. Ya cuando estaba muy pequeño, también pues ya en la escuela se le habían hecho llamados de atención a los padres porque notaban comportamientos muy raros en Cho, pero los padres simplemente como que no prestaron atención. Ya tenemos la negligencia, que también es otro factor de riesgo, que este va muy entrelazado al factor anterior, ya que tenemos que la negligencia va muy relacionada como al abandono y al desinterés, y especialmente lo podemos como notar en los padres. Ya tenemos la soledad. Yo desde muy pequeño era un niño muy solitario, se le dificultaba mucho como incluirse activamente en la sociedad y como mantener una conversación interactiva. Nunca se le conocieron amigos y creo que solo como dos amigos les dijo que lo tildaran como rarito. También tenemos que llegó como a consumirse en una serie de comentarios o sufrimientos que ocasionó en él tanto problemas personales como familiares y sociales. Ya como último factor de riesgo tenemos el mal temperamento. Todas estas situaciones que vivía Cho, tanto sufrimiento como depresión, como ansiedad, como soledad, críticas, bullying y todo eso, hicieron que Cho tuviera comportamientos muy violentos y agresivos. También se puede resaltar que al momento de que los profesores hacían como intentar que Cho tuviera una participación activa en la escuela, él solo lo que hacía era como responder de una manera muy agresiva y muy violenta, lo cual también tuvo varios llamados de atención a los padres sobre sus comportamientos. Ya como hablando del factor de protección, en mi caso yo solo
determiné la inteligencia, ya que tenemos que, a pesar de que Cho era una persona muy solitaria, era muy inteligente y tenía muy buenas habilidades como académicas, y podemos considerar el hecho de que un adolescente o pues ya adulto tuviera como la capacidad de crear y formar todo este plan de crear la masacre y también como dar anterioridades de lo que iba a hacer y en qué momento y cómo lo iba a hacer. Entonces siento que eso también es como algo que una persona tiene que planificar extremadamente bien, y en el caso de Cho, pues queda claramente visto. Por otro lado, yo investigué o pude sacar otros dos factores de protección en el caso de Cho, o como yo los llamaría, unos intentos de factores de protección. El primero es que Cho, como ya he hecho mi compañera, efectivamente, él en repetidas ocasiones contó con el apoyo de sus maestros que lo buscaban para que él, por así decirlo, intentara involucrarse más en la comunidad en la que se desarrollaba, que en este caso pues eran los estudiantes de la universidad. Sin embargo, como ya habían dicho, en todas las ocasiones Cho los trataba con agresividad o simplemente se negaba a esta oportunidad. El otro intento de factor de protección que Cho pudo haber recibido era la oportunidad de recibir un tratamiento psicológico, ya que en una ocasión se le dio esa oportunidad o le dieron esta sugerencia. Sin embargo, él se negó. Se desconocen las razones por las cuales él se pudo haber negado a pues asistir a una consulta psicológica. Sin embargo, hay dos teorías acerca del caso, que la primera es que pues no quiso recibir la atención psiquiátrica debido a que de pronto fuera muy costosa, ya que recordemos, él creció en una familia con demasiadas carencias, entonces de pronto pues no quería ser una carga más o pues le parecía demasiado costosa. O simplemente decidió que no necesitaba ayuda, que él estaba bien o que simplemente no se veía necesitado de la terapia psicológica o la atención psiquiátrica. Por otro lado, en la parte de los síntomas está que Cho presentaba una serie de síntomas como aislamiento social, mutismo selectivo, depresión, comportamientos perturbadores o violentos, ansiedad o fobia social, comportamientos obsesivos, ideación suicida y homicida, delirios de grandeza y victimización, delirios de persecución y paranoia. Estos los presentaba en diferentes ámbitos y los presentó a lo largo de su vida y siendo cambiantes a lo largo de su vida. Por ejemplo, a la edad de 8 años y cuando apenas estaba, cuando apenas su familia estaba viajando y cambiando de localización, se notó un autismo selectivo que fue evolucionando poco a poco y mejorando sus habilidades sociales. Sin embargo, era algo que en un punto se estancó y no siguió evolucionando. Por otro lado, todos estos signos y síntomas fueron mostrados a lo largo de su vida como la ansiedad social extrema, los comportamientos violentos, de alguna forma eran claras señales de que necesitaba una intervención urgente. Algo que señalar es que él, como mis compañeras mencionaban anteriormente, él sí presentó señales, no, no solo ideaciones antisociales o asociales, sino también conductas antisociales, como por ejemplo el acoso que él propiciaba a dos compañeras de su universidad y a su profesora, que en un intento de ayudarlo a que se incluyera más en el grupo, pues solo terminó en mala posición. Lo cual así que debemos recalcar de que aquí, en mi opinión, sí hubieron señales claras de que esto era más que una personalidad excéntrica, que sí eran señales de alerta que se tuvieron que tener en cuenta. Y de hecho, sí se tuvieron en cuenta, más no llegaron a más, porque por ejemplo, como mencionamos ya, varios profesores intentaron ayudarlos, pero no se remitió a pues ayuda psicológica ni psiquiátrica. Y por otro lado, también es el hecho de que, a pesar de todos estos síntomas y signos y que eran muy evidentes, era muy difícil prever de que fuera a pasar lo que sucedió. En pocas palabras, no se podía predecir de que iba a crear una masacre, que iba a ser parte de un asesinato de tal magnitud. Y era muy difícil porque no porque tengan ansiedad social extrema, mutismo selectivo, significa que sean cosas definitivas o aspectos definitivos para que se comporte como se comportó y que las conductas violentas no son fáciles de predecir.
aunque durante su escuela y su universidad Cho exhibió muchos comportamientos alarmantes, como, no sé, la reacción de textos violentos, el acoso a compañeras, cosa que los profesores notaron y que intentaron hacer algo. Para ellos era muy difícil el hecho de meterse en la vida de él, sabiendo que tal vez no tenían pruebas definitivas de, de un hecho específico o de algo que pudiera hacer a futuro, cosa que también no podían, no había una forma de justificarse por parte de los profesores y pues personas de su ámbito social como para que tener conductas tan intrusivas en la vida de esta persona en cuestión. Pero pues yo también siento que, o sea, hizo falta como mucha atención de parte de los profesores y de la seguridad cuando recibieron como estas llamadas de hecho y todo eso. O sea, más allá de considerarlo como que no fuera una persona capaz de hacerlo o de realizarlo, siento que fuera o no fuera capaz, sí hubo o hizo falta como mayor seguridad tanto en la escuela como en cada una de las casas y como crear como ciertos lazos de protección, como para que este caso pues realmente no llegara como a esa distancia tan grande de la masacre que fue. Por otro lado, también es la negligencia por parte de la familia y la sociedad en general, por el hecho de que desde joven se mostró como una persona aislada pues, de las demás personas, pero que nunca se le brindó un apoyo y una atención para mejorar estos aspectos, haciendo que pues muchos de estos síntomas y signos que ya tenía de base fueran evolucionando o simplemente se desbordaran a otro lado, por así decirlo. Además de eso, es que los recursos en salud mental eran muy limitados, como dice Juliana, y es el hecho de que, bueno, muy bien, sabemos que es una persona que, digamos que no entra dentro de lo normal, hablando desde la normalidad, de que no son comportamientos que no entran desde el común, pongámoslo así, pero que al mismo tiempo, no por tener un comportamiento adecuado, sigo diciendo desde lo normal, eh, es muy difícil el hecho de prever que hubiera escalado hasta el punto de convertirse en un peligro para los demás, cosa que pues contribuyó pues a la tragedia que sucedió. Concuerdo con mis compañeros. Este caso es bastante complejo porque nota una clara negligencia, más que todo contra el sistema de salud de Estados Unidos, contra el sistema psicológico, porque o sea, ya cada vez que se ve el caso se puede evidenciar que los profesores, su entorno, sí quiso hacer algo al respecto. Pero de igual manera, pues opino que fue bastante pues, mal tomado, porque por ejemplo, se nota de que él, pues ya en ese nivel, ya a sus 22, 26 años, él no quería mejorar, ya tenía como tanto rencor en contra de la sociedad, de que ella no quería buscar ayuda. Y eso hizo, a él se le ofreció la opción de tomar ayuda psicológica y psiquiátrica, pero él la rechazó. Y es donde uno dice, ¿por qué? Porque si él tenía como tantas conductas, tantas situaciones peligrosas, ¿por qué se tomó como su decisión en cuenta, ¿sí? Si era un peligro para la sociedad, un peligro latente para la sociedad. Entonces, siento yo que fue bastante falla del sistema de salud de Estados Unidos. Ya por otro lado, hablando de las estadísticas, tan solo hablando en el 2007, que fue el año de este atentado, no era tan usual los tiroteos o hechos tan violentos como estos, pero se estima que más o menos alrededor de 10.3 muertes por cada 100.000 personas eran producto de tiroteos de esta índole, ¿sí? Pero hablando desde la actualidad y haciendo como para contraponernos, hablando de Estados Unidos, claramente, subió la estadística y se dice que hoy en día 14.6%, perdón, 14.6 personas de cada 100.000 personas son pues víctimas de atentados de este estilo. Ahora bien, hablando desde el bullying, desde el acoso que pudo haber sufrido Cho durante sus años de juventud, es que en el 2007 se registra un 32% de estudiantes que reportaron haber sido víctimas de acoso. Hoy en día hay una cifra mucho más baja, que sí, pero sigue siendo alarmante porque, como se dice, se supone que los colegios son lugares seguros para desarrollarse como ser humano, siendo del 20%, habiendo pues una disminución del 12%. Ya hablando desde la xenofobia, desde el trato a los inmigrantes, perdón, en Estados Unidos, es que en esa época, en 2007,
el 24% de los estadounidenses tienen una visión negativa de los inmigrantes. Ahora hablando de Colombia. Sí, ahora pues vamos a traer este tema o este problema más a más cerquita a nosotros, en este caso en nuestro país. Lamentablemente pues estos no son temas ajenos, en todos los países pasa y en Colombia no es una excepción. Las estadísticas en bullying de Colombia son alarmantes, ya que somos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, somos el segundo país en Latinoamérica en el que los niños en etapas tanto de primaria, secundaria, como incluso en la etapa de educación universitaria, sufren más bullying, ya que más o menos al menos el 23% de los estudiantes de Colombia han reportado ser víctimas de matoneo regularmente o matoneo constante en las instituciones educativas. Este bullying no solo va desde el acoso verbal, sino el acoso físico y el acoso violento, es decir, estas personas también sufren de agresión física. Las consecuencias, pues como ya hemos visto en el caso de Cho, las consecuencias del acoso escolar pueden ser devastantes, ya que pueden, para tanto niños y adolescentes, ya que pueden impactar en áreas cruciales del desarrollo, como es la salud mental, el rendimiento académico y la socialización o la habilidad de socialización de los niños. Y ahora vamos a hablar acerca pues de la xenofobia, que en nuestro país también se ve bastante, pero no es, también se ve pues claramente al caso de los asiáticos, pero más a nuestro contexto es hacia los inmigrantes venezolanos. Una encuesta reveló que alrededor del 42,9% de los entrevistados en Colombia abogan por la igualdad de trabajo y oportunidades para la población que viene inmigrante de Venezuela. Sin embargo, también hay personas que esperan o ansían que los inmigrantes regresen a su país y no lo manifiestan de una forma muy generosa o amable, sino que lo manifiestan con discursos de odio y siendo cero empáticos. De igual manera, las mujeres inmigrantes, especialmente las mujeres venezolanas, por lo general en nuestro país son víctimas de acoso sexual y una xenofobia alarmante que las lleva, o bueno, las conlleva por parte de los colombianos a una hipersexualización y una deshumanización increíble. De igual manera, no solo es un caso de Colombia, sino que otros países como Perú y Chile se enfrentan a al mismo cuadro respecto a los inmigrantes venezolanos. Es importante de Yo alguna también, forma relacionar estas dos cifras, teniendo en cuenta de que ambas culturas, ambos países son idiosincrasias totalmente distintas, son realidades totalmente distintas y que es importante el hecho de no solamente saber que es fue un caso que sucedió en Estados Unidos, sino que es un hecho de que es alarmante a nivel mundial. Es el hecho de que es importante contraponernos unos con otros sabiendo que nuestra realidad es igual de importante a la de esta persona y que tanto allá puede pasar como acá puede pasar. Algo que pues me gustaría aclarar pues es como un punto de vista en el cual tanto la xenofobia como el acoso escolar pueden convertirse o pueden juntarse y mezclarse en algo aún más grande. Y es que, bueno, esto lo leí según del Ministerio de Educación, y es que hay una gran cifra de estudiantes en niveles tanto de primaria como secundaria que actualmente en nuestro país se enfrentan a una tasa de acoso escolar impulsada por la xenofobia, ya que los niños, pues claramente, pongámosle a decir que los niños son como una esponjita. Sabemos que los niños en estas edades en especial comienzan a aprender acerca de los entornos en los que conviven. Y si a estos niños son víctimas, o bueno, no víctimas, sino son presentados a entornos en los que los familiares, por ejemplo, no toman bien el caso de los inmigrantes, ellos en entornos como la escuela van a copiar los comportamientos que logran aprender de su entorno familiar. Lo que pasa en este caso, que hay muchos niños inmigrantes venezolanos en el país que llegan a nuestro país buscando una nueva oportunidad y su entorno en el que llevan, en su entorno educativo en el que llegan es uno en el que son víctimas de acoso escolar, xenofobia por parte de sus compañeros. Otro punto a abultar o a resalir es el hecho de que Cho tuvo que pasar por un proceso muy difícil que fue el abandonar su cultura, su país de origen, para viajar a un lugar que no conocía. En este caso, comparándolo con Colombia, un hecho más de nosotros,
Es lo mismo que pasa, lo que mencionó Juliana, es el hecho de los venezolanos, el hecho de que tuvieron que abandonar sus países, tuvieron que pasar por la etapa de viajar de un lugar a otro, y de alguna forma esto es un duelo, cosa que tal vez Cho no pudo vivir, no pudo, no fue tratado, mejor dicho, no tuvo las herramientas básicas para simplemente mejorar, sino que simplemente fue algo que quedó ahí y pudo ser algo, un factor, quien quita, que pudo hacer que todo lo que ya tenía de base fuera en escalera, en espiral, y que todo se fuera sumando poquito a poquito. El hecho de que abandonar su país de origen, abandonar Corea del Sur, eh, haya sido un hecho tan inminente, tan importante, tan a resaltar eh, para su vida. Para poder aclarar, o sea, para poder acompañar lo que dice un poquito mi compañero Mateo, lo que yo creo que te refieres es a que de pronto yo no pudo completar como un proceso de adaptación al nuevo entorno, ¿sí? Exacto, o sea, como por ejemplo le costó, pone que de por sí, como dicen, es difícil el caso de inmigrar de un país a otro, de adaptarte a una nueva cultura, se hace un proceso de adaptación aún más difícil cuando llegas a un nuevo entorno y la gente te trata como si vinieras prácticamente, entre comillas, de otro planeta. O sea, no te respetan, empiezas a vivir estas situaciones de bullying, de acoso, simplemente por ser diferente o por venir de otro país o ser de otra raza. Exactamente, dice el adaptarse tanto a una nueva lengua, también es eso, de que originalmente él no hablaba inglés, ninguna de sus familiares tenía conocimientos previos de la lengua a la que se toparon en inglés. De pasar de coreano a aprender un lenguaje totalmente distinto es un choque cultural muy grande. Ya como, o sea, cerrando un poquito el tema y como concluyéndolo, tenemos que, o sea, en el caso de Cho hubieron como muchos síntomas, como muchos factores o muchas señales de alerta que Cho demostró hacia las personas y que como que, o sea, en general no se le prestaron como tanta atención y tenemos como que es importante como recordar y estar en contacto, recordamiento por así decirlo, sobre las señales que las personas dan y sobre lo que puede ocurrir después de dar una señal. Podemos destacar que, o sea, se hubieron muchos síntomas que se demostraron y que tal vez, como lo hicieron algunos compañeros, como que o lo normal o lo anormal. Entonces, fue realmente como un tema de mucho contraste, o sea, como si verlo como algo peligroso o no verlo como algo peligroso. Entonces, como que nunca se llegó a una conclusión de realmente qué pasó con Cho. Sí, como en general se entiende que va a ser bastante difícil discernir cuál es la línea entre un comportamiento anormal que puede pasar como simplemente una personalidad excéntrica, allá un peligro tanto para uno mismo como para la sociedad. Pero específicamente en el caso de Cho, sí hubieron señales, o sea, más allá de excentricidades, que sí demostraron que sí era un peligro para la sociedad. De hecho, ya lo era por el tema de acoso. Y uno entiende que las personas que generalmente todo suele escalar. Primero son que comentarios, luego fotos, luego ya tocamientos y todo eso puede escalar y son cosas que no se les tomó su debida atención. Entonces, pues ya como conclusión final es que siempre hay que estar atento a las señales que dan las personas, porque estas señales pueden ser alarmas a una tragedia que puede estar a punto de ocurrir. Y eso ha sido todo. Muchas Muchas gracias gracias. por su atención. Muchas Gracias. gracias.